Nueva York, 15 de agosto de 1914, Primera Guerra Mundial. La Cuarta Flota, orgullo de la Armada Real, acaba de anclar. En pocas semanas, la fuerza expedicionaria de las 13 colonias aterrizará en Europa, lista para defender a la patria, el Imperio Británico. En el siglo XX, el Reino Unido es una gran potencia colonial. Desde América hasta Asia, la Unión Jack vuela sobre todos los continentes. Durante el siglo pasado se creó el imperio más vasto en la historia de la humanidad. La enorme estatua de Su Majestad, la Reina Victoria, se alza triunfante a la entrada de la bahía de Nueva York, recordando todo el poder de la corona británica. Pero nada de esto sucedió. En 1759, un pequeño grano de arena decidiría el destino de Nueva Francia y cambiaría la faz del planeta. Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente. Desde el genio creativo de un puñado de hombres, hasta una revolución cultural global. Desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo, hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. La caída de Quebec. Francia pierde a América. En julio de 1534, Jacques Cartier, un explorador francés, acaba de entrar en contacto con los amerindios en el Golfo de San Lorenzo. 28 de mayo de 1754, George Washington, miliciano británico, realiza un ataque sorpresa contra una embajada de Francia en el Valle de Ohio. 18 de septiembre de 1759, al final de un largo asedio, Quebec, capital de Nueva Francia, cae en manos de la corona británica. Estos eventos son cruciales en la historia de Nueva Francia. Llevarían a la creación de Canadá. Terranova, campamento vikingo. La colonia acaba de sobrevivir su primer invierno. Estamos a 500 años del viaje de Cristóbal Colón. Los exploradores escandinavos son los primeros europeos en pisar el continente americano. Una tierra de abundancia, con poderosas manadas de bisontes y caribúes, cubierta hasta donde alcanza la vista con vastos bosques atravesados por ríos llenos de peces y castores. América del Norte muestra condiciones climáticas extremas. El invierno dura 5 meses y las temperaturas pueden descender a menos de 40 grados bajo cero. Y sin embargo, en el siglo XVI, atrevidos aventureros explorarían sus costas y luego el interior. 10 de mayo de 1534, el explorador francés Jacques Cartier divisa la gran isla de Terranova durante su primera expedición, en nombre de Francisco I, rey de Francia. Durante sus viajes, primero exploraría las costas y luego se aventurará por uno de los ríos más grandes del mundo, el San Lorenzo. Pero aunque fue uno de los primeros europeos en explorar estos territorios, no fue el primer hombre en poner un pie allí. Durante más de 10.000 años, los amerindios han habitado este continente. En ese entonces alcanzan los cientos de miles, divididos en tribus, naciones y confederaciones. A diferencia de los conquistadores españoles con los aztecas unos años antes, las relaciones entre los franceses y los nativos son amistosas. Este enclave en el Pacífico es la piedra angular de la futura colonia francesa y es única en la historia de América. Además, al escuchar a los nativos invitándolos constantemente a su pueblo, al que llaman Kanata, Cartier decide usar la palabra para bautizar la región. Esta es la primera aparición de la palabra Canadá. Rápidamente se establece un comercio entre los amerindios y los europeos. Pieles de castor por rifles, ropa o macetas. Los campamentos de tramperos se convierten gradualmente en pequeños puestos comerciales. Los colonos comienzan a establecerse. Pero las condiciones de vida son una prueba para los franceses acostumbrados a un clima más suave. 2 de cada 3 colonos se rinden y regresan a Francia después del primer invierno. Los demás se adaptan.
ya no son completamente franceses, se convierten en canadienses. 3 de julio de 1608. Luego de varios intentos desastrosos, el embrión de una ciudad se eleva a orillas del río San Lorenzo. Este lugar, muy estratégico porque se encuentra en la principal ruta del comercio de las pieles y en el punto preciso donde el río se estrecha, es muy conocido por los nativos. Lo llaman Quebec. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Todos los eventos en nuestra historia, por pequeños que sean, se memorizan e interconectan. Solo se requiere que uno sea modificado para que los demás sean sacudidos hasta el núcleo. Por ejemplo, regresemos al siglo XVII y comparemos los modos de vida amerindios con los europeos. En ambos casos, son pueblos herederos de una cultura milenaria. Diferencias lingüísticas entre los hurones de los Grandes Lagos y el Mi'kmaq del río San Lorenzo son tan notorias como las existentes entre ingleses y alemanes, y lo mismo aplica para sus culturas y hábitos alimentarios. Como en Europa, las naciones amerindias forjan alianzas y con frecuencia van a la guerra. Sin embargo, las sociedades amerindias son más igualitarias. Tienen vida social y comunitaria, la propiedad es colectiva y hay igualdad entre todos, independientemente de la edad, el sexo o la filiación. Estamos muy lejos de la caricatura del noble salvaje. Comienzos del siglo XVIII. En un siglo de convivencia, los canadienses franceses aprendieron mucho de los amerindios. Los colonos han incursionado cada vez más en el país, principalmente usando la red fluvial. Ahora se llaman corredores de los bosques. Son resistentes, pueden correr por horas sobre las colinas y bosques, son buenos tiradores y hablan varios idiomas nativos, y además se casan con los nativos. Mapearán casi la mitad del continente norteamericano, dando a las regiones que atraviesan los nombres de las tribus que viven allí: Ohio, Missouri, Illinois y Wisconsin. Un siglo después de su fundación, el pequeño puesto comercial de Quebec es ahora una ciudad de 9,000 habitantes. Ha pasado por épocas difíciles, inviernos duros, hambre y guerra con los iroqueses. Junto con Montreal y Louisbourg, Quebec es una de las principales ciudades de la colonia real de Nueva Francia. Pero para la corona, Canadá cuesta mucho y aporta poco. Bajo Luis XV, las islas azucareras más rentables del Caribe tienen preferencia. Además, la colonia está limitada por hielo la mitad del año, lo que interrumpe el comercio y complica la provisión. En la metrópolis, el futuro de estos pocos acres de nieve está lejos de ser una prioridad. Para el Reino Unido, es todo lo contrario. Gran Bretaña es una isla. Para crecer, se ve obligado a mirar hacia afuera. Rápidamente, una política imperialista nace en Londres. Las posesiones británicas en América no son meramente comerciales. Son, sobre todo, nuevos territorios para ocupar, explotar y defender. Y así es como en el siglo XVII, oleadas de colonos fundan Nueva Inglaterra. Partiendo con sus posesiones y sus familias, no tienen intención de regresar. Impulsados desde Inglaterra por la persecución religiosa, se dejan llevar por la convicción de que deben establecer una sociedad más pura. De ahora en adelante, los amerindios, considerados como una vergüenza, son combatidos y expulsados. En 1750, las 13 colonias británicas tienen más de 1 millón de habitantes y se expanden rápidamente. Los canadienses franceses apenas superan los 70,000, en un territorio al menos 5 veces mayor.
Entre dinámicas colonias británicas y territorios franco-amerindios poco poblados, la competencia está más presente que nunca. Adaptarse o desaparecer. En América, los colonos ingleses importan su forma de trabajo y la imponen a los amerindios. Los franceses, que son minoría y en un ambiente hostil, los aceptan y los tratan como iguales. Saben que la supervivencia de su país depende de sus relaciones con sus aliados. En lugar de luchar en una batalla campal, costosa en hombres, prefieren la escaramuza, emboscadas, incursiones, movimientos furtivos y luchas en el bosque. Los canadienses lo llaman pequeña guerra, una especie de guerra de guerrillas, y es una cacería humana. Se mueven de árbol en árbol. Para permanecer cubiertos, disparan solo cuando están seguros de atinarle a su objetivo. Solo salen de su escondite para disparar y luego atacar mano a mano. El ejército británico, sin embargo, conserva sus tácticas de lucha. Pero tiene un as: su disciplina. En una batalla fija puede disparar continuamente. Una línea de soldados dispara mientras que la línea anterior recarga. Guerrilla contra el poder de fuego. Es el mismo plan que adoptaron los mujahidines afganos contra el ejército soviético en el siglo XX. 28 de mayo de 1754. Este día marca el final de lo establecido. Milicianos británicos llevan a cabo un ataque sorpresa en una embajada de Francia. Liderándolos está el joven George Washington, futuro primer presidente de los Estados Unidos de América. La ejecución del embajador francés es la declaración de guerra que impactará en todos los continentes. La Guerra de los 7 años. Guerra de los 7 años. Francia e Inglaterra, las dos grandes potencias de la época, se enfrentarán en tierra y mar, en Europa y en sus colonias. Desde el principio, Inglaterra juega su carta de triunfo. La Armada Real se despliega a través de los océanos. Su misión: destruir la marina francesa, bloquear sus puertos, evitar que consiga ayuda de sus colonias. En resumen, paralizar el reino. La Armada, con una eficacia temible, logra cortar el apoyo de Francia. Ahora las colonias francesas deben vivir de sus propios recursos. En Nueva Francia parece ser una pelea difícil. Canadá es gobernado por el Marqués de Vaudreuil, un canadiense nacido en Quebec, que favorece la pequeña guerra. Durante 2 años, la milicia y los amerindios han infligido derrota tras derrota a las tropas inglesas. Los franceses son maestros en el terreno. Pero ahora debe trabajar con el comandante de los ejércitos reales, el Marqués de Montcalm, recién llegado de Francia. A este último, que goza del mismo nivel jerárquico que Vaudreuil, no le agrada esta forma poco gloriosa de guerra, pero aprende a usarla de manera efectiva. La fuerza combinada de las tropas regulares y la milicia canadiense es temible. Los fuertes ingleses caen en manos de los bombardeos franceses, mientras sus patrullas caen en emboscadas instaladas por la milicia. Desde las orillas del Hudson hasta las laderas cubiertas de nieve del lago Champlain, las tropas inglesas son empujadas y hostigadas. Pero en los mares, la Armada Real gobierna con supremacía. El 27 de julio de 1758, Louisbourg, enclave de Nueva Francia, cae en manos de los ingleses. Pronto los refuerzos franceses llegan solo a cuentagotas, mientras que las tropas británicas son cada vez más numerosas. La pelea está cerca. Montcalm sabe que finalmente será superado y pide refuerzos. Pero Francia también está librando batallas en el continente. Nadie vendrá al rescate de Nueva Francia. El 4 de junio de 1759, una formidable flota de buques de guerra ingleses sale de Louisbourg y se dirige a Quebec. A bordo hay casi 2.000 cañones y 22.000 soldados y marineros. La batalla por Quebec está a punto de comenzar. Control de los mares.
Durante el conflicto, la Armada Real está en todas partes y gana casi todas sus batallas. Su superioridad es aplastante. Navegando, poderosos buques de 2 o 3 cubiertas, armados con baterías de cañones, controlan los océanos. La clave de su éxito radica en la férrea disciplina, la capacitación constante y la logística efectiva. Mientras que los marineros franceses solo se hacen a la mar para batallar, los ingleses se entrenan casi constantemente en el mar. Mientras estos equipos logran disparar 3 rondas de cañón, los franceses apenas disparan una. En Francia, el capitán del barco es a menudo considerado como un sencillo título. Los capitanes británicos son nombrados por sus méritos y se han endurecido con el combate naval. El espíritu de iniciativa, osadía y velocidad son las piedras angulares de la Armada Real. Es el lema: si quieres la paz, prepárate para la guerra. En nuestros días, el único equivalente sería la supremacía militar de los Estados Unidos, el único país capaz de entregar una potencia de fuego considerable al otro lado del globo. Quebec, principios de 1759. Los comandantes franceses no están de acuerdo. El gobernador Vaudreuil quiere defender todo el territorio. El comandante militar Montcalm se considera perdido y retira la mayoría de sus tropas a Quebec. Tiene 15,000 hombres bajo sus órdenes. La lucha aún está lejos de perderse, especialmente porque la navegación en San Lorenzo es casi imposible para aquellos que no conocen el río. Pero a bordo del buque insignia británico, el general James Wolfe tiene un as. Mapas de marineros franceses muy precisos. El 26 de junio, contra todas las expectativas, los buques de guerra ingleses navegan más allá de la isla de Orleans y a la vista de Quebec. La ciudad es sitiada de inmediato. Las tropas francesas, que intentaron en vano prender fuego a las naves enemigas, se atrincheran en sus posiciones. El día 29 los ingleses pisan tierra en la orilla opuesta. Los cañones están organizados en serie y pronto comienzan a atacar la ciudad. A mediados de julio, una parte de la flota británica se enfrenta a los cañones franceses y avanza río arriba. Ahora la ciudad está expuesta. A fines de julio, Wolfe lanza un ataque masivo, pero las tropas inglesas sufren grandes pérdidas. Ahora el general adopta una nueva estrategia. Envía a sus guardabosques a saquear el interior. 1,400 granjas son destruidas y quemadas. Pero la ciudad, protegida por sus acantilados y cañones, aún no se rinde. Wolfe ya ha perdido muchos hombres. Y más grave aún, el invierno se acerca y su flota corre el riesgo de quedar atrapada en el hielo. Entonces decide arriesgarlo todo. Durante la noche del 12 de septiembre, después de burlar a los centinelas franceses, desembarca en secreto una parte de sus tropas en el oeste de la ciudad. Con la reputación de ser infranqueable, el empinado relieve es la mejor defensa de Quebec. Disciplinados y profesionales, los soldados británicos comienzan el asalto al acantilado. Derrotan las defensas francesas, ganan un punto de avanzada en la cumbre y forman una línea de batalla. Wolfe sabe que su posición es precaria. Solo un vigoroso contraataque francés podría destruirlo a él y a sus hombres. Pero los franceses no aprovechan su oportunidad. Cuando Montcalm finalmente llega para enfrentar a los británicos en el lugar conocido como las Llanuras de Abraham, están listos para luchar. Son apenas unos pocos miles, mientras que Montcalm dispone de más tropas, pero la mitad de sus hombres están más acostumbrados a las escaramuzas que a la batalla campal. Un gran número de refuerzos franceses están en camino. Solo necesita esperar unas horas más. Aquí es cuando Montcalm toma una decisión crucial. Ansioso por no ver al enemigo consolidar sus posiciones, decide no esperar más y se lanza al ataque. La línea inglesa intransitable se mantiene firme. Incluso cuando las primeras balas francesas llegan a sus filas, los soldados de Su Majestad conservan la calma. Esperan a que los franceses, en desorden, estén a su alcance para disparar sus mosquetes. Como un solo hombre, apuntan y desatan el infierno. La descarga es devastadora. Los soldados franceses son arrasados por una lluvia de plomo. En minutos, el destino de la batalla está sellado.
La línea francesa colapsa. Los regulares se baten en retirada. Desde el bosque, la milicia canadiense enloquece a las tropas británicas con plomo y causa estragos, pero sin ningún sentido. 2 horas después, pierden la batalla. Llegada de las tropas británicas. Montcalm decide atacar. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. Al atacar prematuramente a una tropa de soldados disciplinados, Montcalm se dirigió al fracaso. Desmoralizados, los habitantes de Quebec se rindieron ante las tropas inglesas. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera esperado los refuerzos? Si él hubiera mantenido la línea y ordenado a su milicia hostigar a los soldados enemigos. Una vez que llegaran los refuerzos, podrían haber derrotado a los británicos y salvado a la ciudad. Ganando la batalla, y Nueva Francia habría seguido siendo parte de sus territorios hasta el final de la guerra en Europa. Con el enemigo francés todavía presente en sus fronteras, las colonias inglesas probablemente no habrían buscado su independencia y se habrían mantenido leales a la corona. América del Norte habría sido un territorio compartido por británicos y franceses, tal vez incluso hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El resultado de la batalla en las llanuras de Abraham se resolvió en minutos. Los líderes de ambos ejércitos mortalmente heridos no sobreviven. 5 días después, la ciudad de Quebec se rindió. Los canadienses, aislados del Reino de Francia, incapaces de aprovisionarlos, lucharán durante unos meses con la energía de la desesperación. Pero cada soldado británico asesinado es reemplazado por otros 2. La Armada Real está en todas partes. Después de apoyarlos hasta el final, los últimos aliados amerindios abandonan a los franceses, víctimas inevitables de una guerra ya perdida. El 8 de septiembre de 1760, la capitulación de Montreal marca el final de Nueva Francia. La Guerra de los 7 Años es un desastre para Francia, que pierde una gran parte de sus colonias, incluidas todas sus posesiones en América del Norte. Al firmar el Tratado de París en 1763, los diplomáticos franceses prefieren conservar sus islas en el Caribe en lugar de los territorios congelados de Canadá. Los canadienses se convierten en súbditos británicos. Como resultado, deben hablar inglés y convertirse en protestantes. Los amerindios, privados de sus aliados, ahora tratan con los ingleses. Un siglo más tarde, el Reino Unido, el gran ganador, se convertiría en un inmenso imperio colonial, el más grande en toda la historia de la humanidad. El siglo XIX será británico. El idioma inglés se convertirá en universal. Pero irónicamente, el final de la presencia francesa en América del Norte dejó a las 13 colonias inglesas sin enemigos. Unos años más tarde, cargados de impuestos, los colonos ya no tendrán ningún interés en la soberanía británica y lucharán por su independencia. Los franceses, ansiosos de venganza, aplastarán a la flota británica en la bahía de Chesapeake y ganarán la guerra al lado de los revolucionarios estadounidenses. Sin ella, los Estados Unidos nunca habrían visto la luz del día. Pero esa es otra historia. El rostro del mundo ha cambiado. La Guerra de los 7 Años es el primer conflicto con impacto global. Todas las potencias europeas intervinieron. Involucrando a sus respectivas colonias, el conflicto se extendió por todo el mundo. Al final de la guerra, las cartas se reparten de nuevo. Al perder Canadá, Francia dejó el campo abierto. Los británicos aprovecharon la oportunidad. El idioma y la cultura anglosajona se impusieron gradualmente allí. Rechazar o esperar 10 minutos, tiempo suficiente para unas rondas de mosquete, y pudo haber sucedido todo lo contrario. Hoy, Canadá es una nación floreciente y multicultural. Al principio marginada, la comunidad francesa ahora está perfectamente integrada y es parte integral de la nación. Primero amerindios,
luego franceses y finalmente ingleses. Los habitantes de Canadá han aprendido a vivir juntos. Una mezcla de 3 culturas, capaces de crear su identidad propia. Ahora se convirtieron en canadienses.